nos dimos cuenta que la renovación carismática, que es la que nosotros vivimos aquí en la comunidad Nueva Alianza, tiene una digamos, peculiaridad, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo que nos mueve a nosotros, ¿sí? De ahí viene la renovación, porque digamos que nuestra iglesia, nuestra vida espiritual ya no es como antes, ya no es como la vivía, con todo respeto, mi abuelita, ¿verdad? Ya no es como la vivían, no porque estuviera mal, claro que no, sino que nuestra espiritualidad ya es un poco más, ¿cómo decirlo?, jovial, ya es un poco más de acción. Exactamente, de actitud, ya es más alegre, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestra comunidad tiene sus orígenes en, no sé, en 1967 más o menos. Fue el inicio de la renovación carismática. Sí, un poco más adelante hablaremos de esto. Entonces yo solo quería resaltar el punto, ¿verdad? El punto de que nosotros estamos aquí por una razón, la cual es el Espíritu de Dios. Sí, muy importante, fíjate. Bueno, yo quiero, antes de esto que hablas, Javier, hablar de otro signo del Espíritu Santo. Ya mencioné que el agua es un símbolo del Espíritu Santo, pero también el fuego. Podría parecer contradictorio que el agua y el fuego signifiquen lo mismo, pero no, porque el agua, cuando en la Biblia se refiere al agua, es para señalar que se crea. El agua es creadora. Por ejemplo, cuando fue el diluvio, el agua que inundó la tierra dio una nueva vida, ¿verdad? Y el fuego, en cambio, el fuego renueva. Que vamos a hablar más adelante de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y dice la Biblia que se posaron como lenguas de fuego sobre todas las personas que estaban reunidas esperando precisamente la llegada del Espíritu que había prometido Jesús. Se posó como fuego, en forma de fuego, y a partir de ahí cambió la actitud de los discípulos que estaban escondidos, temerosos, perseguidos, tenían miedo, tenían dudas, y a partir de ahí la iglesia comenzó a cambiar y comenzó a transformarse. Entonces la diferencia del Espíritu Santo en el símbolo del agua y del fuego es que del agua es creador de vida y en el Espíritu es transformador. Fíjense que muchas de las veces nosotros podemos leer la Biblia y podemos estar meditando en la palabra, y al leer lo que Jesús nos dicta, ¿no? Que estemos buscando la santidad. Esa santidad, bueno, algunos han de decir, bueno, a lo mejor yo quiero buscar la santidad, pero ¿cómo la voy a buscar? ¿Cómo voy a estar orando? ¿Quién me va a enseñar a orar? Bueno, todo este tipo de cosas, como caminar, que a lo mejor a veces vemos un poco difícil, el Jesús, siendo tan bueno con nosotros, que nos ama tanto, es por ello que manda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llega y nos capacita, nos transforma, como decía ahorita Gil. Es por ello que el Espíritu Santo tiene sus herramientas, tiene los dones y tiene los frutos, y nos da a ellos, ¿no? Nos da esos, y puede decir, bueno, ¿a mí cómo me puede dar un fruto como me ha dado el Espíritu Santo? Pues simplemente lo tienes que pedir, nada más. Entonces el Espíritu Santo llega a capacitarnos para nosotros llegar a nuestra meta, que es la santidad. Así es, recordemos que la moneda para comprar en el cielo es la fe, y la palabra de Dios dice, todo lo que pidas en fe se te dará, claro, siempre y cuando esté dentro del plan de Dios. Entonces, como decía Seba, los frutos, los dones que quisiéramos tener, que quisiéramos que Dios nos regalase a través de su Santo Espíritu, simplemente tenemos que pedírselo. Así es, y bueno, estamos hablando del Espíritu Santo, pero a lo mejor está una cuestión así muy teológica, muy filosófica, pero ¿cómo aterrizamos la acción del Espíritu Santo en la vida del chavo, del joven? Y yo leía que el Espíritu Santo es el que te hace actuar. Cuando alguien decide, bueno, ahora sí voy a ir a misa todos los domingos, pues es el Espíritu Santo el que está infundiendo ese deseo. Cuando llegas a tu casa y tienes el deseo de ayudar a tus papás en los quehaceres, a aportar económicamente, a respetar a tus papás, cuando cambias de actitud, es el Espíritu Santo el que te está poniendo en el corazón ese deseo de hacer las cosas. Digamos que el Espíritu Santo es como el que se encarga de ejecutar, por decirlo así de una manera, de ejecutar la voluntad de Dios para que nosotros podamos actuar, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que Jesús ciertamente está vivo, pero nos dejó al Espíritu Santo para que podamos actuar y llevar a cabo las tareas que nos propongamos.
Y sobre todo, todos los cristianos, yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento, todas hemos sido ungidas por el Espíritu Santo desde el momento de nuestro bautismo. A través del bautismo, en toda la celebración que ya decíamos, que utilizan agua, que es el fuego, que es la vela que llevan ante el altar, todos esos son signos del Espíritu Santo, porque a través de ese bautismo es que el Espíritu Santo se queda en nosotros. Entonces, como decía Gil, todos los bautizados tenemos dentro de nosotros a ese Espíritu de Dios, ese Espíritu que ya dijimos que es el que te va a dotar de todo lo que tú necesitas para vivir en la vida de manera, o caminando en un camino de santidad. Un padre nos decía que así, dice, bueno, ¿y por qué a veces no vemos esos frutos o esos dones del Espíritu Santo en la vida común de todos los chavos, de todos los jóvenes? Dice, pues haga de cuenta, dice, que la unción del Espíritu ahí está en su corazón. Con cada cosa y con cada mal acto que hacemos, o con cada portadilla mal, ahí las copas de más, las pasadillas ahí con la novia, todo eso va empolvando esa unción de Dios, pero no quiere decir que ya se haya ido, sino esa unción permanece, porque las promesas de Dios son para siempre, y si Él nos había prometido que esa unción se quedaría, esa unción está. Pero el pecado y todo lo que hagamos empolva esa unción y no permite que el Espíritu Santo pueda fluir de manera, digámoslo así, exitosamente en nuestras vidas o de gran bendición. Claro que sí, Roche, fíjate que ahorita que hablas de la unción, precisamente la unción es otro símbolo del Espíritu Santo. Y les voy a leer un poquito, dice, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana, en el signo sacramental de la confirmación, como ya todos sabemos, llamada justamente en algunas iglesias de Oriente se llama crismación, se unge a la persona, y esa unción es un signo del Espíritu Santo. De hecho, la palabra Mesías en hebreo significa ungido, en otras palabras quiere decir elegido. ¿Y quién elige? Pues por medio del Espíritu Santo, como le decía, que es el que ejecuta la voluntad de Dios. Así es. Entonces, pues, muchas de las veces podemos escuchar, ¿verdad?, en la misa, en la iglesia, a lo mejor en la renovación, en la comunidad, acerca del Espíritu Santo. Esperemos que con esto nos empecemos a dar un poquito de más idea acerca de esto. Pero ya entrando en materia de Pentecostés, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, ¿qué es Pentecostés? Platícanos un poquito, Javier, acerca de esto. Sí, Eva. Mira, la palabra de Dios en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo ellos y María estaban en un lugar, ¿verdad? Nos dice, no menciona cómo... ¿En Jerusalén? No, exacto. Sí, pero no menciona, decía yo, salón, templo, no menciona, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ellos oraban, precisamente porque antes de esto, Jesús les había dicho, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga, ¿verdad? Entonces, Pentecostés es una palabra en griego que quiere decir 50 días. Entonces, si contamos en el calendario, la fiesta del Pentecostés es justo 50 días después de la resurrección de Jesús. Entonces, cabe aclarar que la ascensión de Jesús con el Pentecostés no son fiestas separadas, sino que forman una sola celebración, ¿verdad? En su ascensión, Jesús nos promete al Espíritu. En Pentecostés, el Espíritu viene, la promesa se cumple, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que en oración el Espíritu bajó sobre los apóstoles y se postró sobre ellos como lenguas de fuego. Yo me lo imagino más que nada como columnas, ¿no? Como si el fuego entrara por una ventana y se dividiera y se postrara en cada cabeza de los apóstoles. De esa manera ellos experimentaron la presencia de Dios. Sí, es lo que nos menciona la palabra de Dios acerca de lo que es el Pentecostés. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, estaba recordando que en una ocasión un predicador colombiano que se llama Francisco Bermeo, se lo recomendamos, Pacho Bermeo, busquen por ahí en el YouTube, él nos decía, nos hizo una pregunta, dice, ¿en dónde se posó el Espíritu Santo como lenguas de fuego? Y nosotros respondimos, en la cabeza, porque tenemos la idea de que las lenguas de fuego se posan sobre la cabeza, y dice no, y la palabra de Dios dice, se posó sobre ellos, es decir, sobre toda su persona.
Y eso quiere decir que el Espíritu Santo, cuando toca a una persona, no toca una parte, no toca una actitud, no toca los brazos, las manos, no toca, si yo canto, no toca nada más mi don para cantar, sino que el Espíritu Santo me posee totalmente a la persona. Es lo que significa que las lenguas de fuego se posaron sobre ellos. O sea, los transformó, lo que les decía hace ratito, el fuego transformó y cambió la actitud de cada uno de los que estaban ahí reunidos.